Hola, en este video vamos a ver un ejemplo de lo que vimos en el video pasado, que es justamente el teorema o lema de Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson para encontrar o construir la prueba óptima para un contraste de hipótesis en el caso simple versus simple. Y bueno, un ejemplo muy sencillo e ilustrativo es cuando estamos tomando muestras de una distribución exponencial. Que sea como siempre x1 hasta xn una muestra aleatoria de esa distribución con parámetro desconocido teta. Y nosotros queremos contrastar la hipótesis nula, que es una hipótesis simple, teta igual a teta 0, contra una hipótesis alternativa que también es una hipótesis simple, teta igual a teta 1. Ojo, es importante para este ejemplo, que estamos asumiendo que teta 0 es menor que teta 1. Y bueno, todo lo que vamos ahorita a desarrollar se puede hacer de manera análoga para el caso en que al revés teta 1 es mayor a teta 0, pero hay que tener en cuenta que ahorita estamos asumiendo esto que está aquí en verde. Y con un nivel fijo alfa, ¿no? Arbitrario entre 0 y 1. Bueno, lo que nos decía el lema de Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson era que había que construir una cierta variable aleatoria que se llama lambda mayúscula, que es el cociente de la verosimilitud, evaluada en teta 1 y evaluada en teta 0. La verosimilitud, bueno, evidentemente de la muestra. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es calcular esa verosimilitud. Ya lo hemos hecho en otros ejemplos, en otros temas en este mismo curso, calcular la verosimilitud para una población, bueno, para la muestra de una población exponencial y tiene esta forma. Recuerden que la verosimilitud es la densidad conjunta de la muestra, valuada en un cierto vector de observaciones, por eso estas x son minúsculas, vista como función del parámetro desconocido teta. Entonces se ve así, con esta parametrización que nosotros hemos venido usando para la densidad de la exponencial. Entonces es muy fácil construir esta variable aleatoria lambda que nos piden Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson. Pues es en el numerador evaluar esta verosimilitud en teta 1 y en el denominador evaluar la misma verosimilitud pero en teta 0. Se puede simplificar porque tenemos aquí teta 1 entre teta 0 los dos elevados a la n. Tenemos exponencial arriba y abajo, entonces queda de este modo, ¿no? Simplificándolo. Observen que como estamos suponiendo que teta 0 es menor a teta 1, este número de acá que multiplica a esta suma es un número negativo. O sea que si nosotros consideramos a esta variable aleatoria lambda mayúscula como función de esta estadística, que vamos a ponerle de nombre t, como solemos ponerle a las estadísticas, bueno, pues es una función decreciente de esta t. Es decreciente porque es e a la t por algo negativo, es decir, es una exponencial negativa, pues, ¿no? Entonces, lambda mayúscula es función decreciente de esta estadística. Eso quiere decir que, recuerden que queremos, en el lema de Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson, que lambda sea mayor o igual que un cierto número q, que cumplía algo. Bueno, si lambda es función decreciente de esta variable, t, lambda va a ser mayor o igual que q si solo si t es menor o igual que otro número, q minúscula, ¿no? Es la definición casi de función decreciente. Para algún cierto valor q minúscula que satisfaga lo siguiente, no es cualquier q minúscula. Bueno, lambda va a ser mayor o igual que q si solo si t es menor o igual que q. Hay que recordar qué era lo que queríamos que cumpliera esta q mayúscula. Q mayúscula es un número tal que la probabilidad bajo teta 0 de que lambda sea mayor a él sea igual a alfa. Y bueno, pues esto que está aquí en estos paréntesis cuadrados es equivalente a esto de acá. Bueno, estamos pidiendo que Q satisfaga, que Q minúscula satisfaga eso. Es decir, buscamos un valor Q minúscula tal que la probabilidad bajo teta 0 de que la estadística T sea menor o igual a ese Q minúscula es igual a alfa. O sea, Q minúscula es el cuantil alfa de la distribución
aquí me falta escribir, distribución de la estadística T. Eso ya está. ¿Qué queremos? Buscamos el cuantil alfa de la distribución de la estadística T. Hay que preguntarnos entonces cuál es la distribución de esa estadística T. Eso ya lo hemos visto en otros ejemplos, pero si no, pues lo recordamos. Es una de esas cosas que todo mundo sabe que todo mundo sabe que bajo la hipótesis nula, bueno, cada una de estas x sigue una exponencial, son independientes, que la suma de exponenciales independientes es una, o sigue una distribución gamma. Entonces todo el mundo sabe que esta estadística T, bajo la hipótesis nula, eso significa suponiendo que teta en efecto es igual a teta 0, suponiendo eso, T sigue una distribución gamma con parámetros n, porque estamos sumando n de estas exponenciales, n es el tamaño de muestra, y el otro parámetro pues es simplemente teta 0, el parámetro en común de las exponenciales bajo la hipótesis nula. Por lo tanto, Q es el cuantil alfa de una gamma con parámetros n y teta 0. Y escribimos ese cuantil de esta forma. El cuantil alfa de la gamma con parámetros n y teta 0. ¿Y para qué queríamos esa Q minúscula? Bueno, porque lo que nos decía el lema de Neyman y su mejor amigo en el mundo, Egon Pearson, el hijo de Carl Pearson, es que la prueba óptima es la que dice rechaza la hipótesis nula si y solo si lambda mayúscula es mayor o igual que Q. Eso ocurre si solo si T es menor o igual que Q minúscula. Por lo tanto, la prueba óptima es la siguiente. Rechazamos H0 al nivel alfa si y solo si nuestra estadística de prueba, la suma de las observaciones, es menor que Q minúscula, que el cuantil alfa de una gamma con parámetros n y teta 0. Entonces, veamos porque esta es la respuesta. Esta es la prueba óptima para este problema. Bueno, es un ejemplo muy fácil porque, como siempre en este tipo de cursos, los ejemplos fáciles son los que se hacen en clase y los no tan fáciles son los que los estudiantes hacen en la tarea. Sin embargo, sí podemos hacer algunas observaciones que seguramente son interesantes y o pertinentes. Uno es que, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero hay que subrayarlo tantas veces como sea necesario, hay que establecer la regla de decisión siempre antes de observar la muestra. Esa es un poco la parte como de diseñar el experimento, más o menos lo podríamos llamar así, ¿no? No se vale ver los datos y ya viendo que salieron los datos, decir, entonces yo voy a establecer la siguiente regla de decisión. Eso se llama cucharear y pues no estamos aquí para enseñar cómo cucharear. Eso no se vale. Hay que establecer la regla de decisión antes de observar los datos. Porque si no nos vamos a sesgar y seguramente ya a la luz de los datos vamos a decir, es que yo creo que con estos datos yo puedo... Eso no se vale. Siempre antes de observar los datos hay que establecer cuál es la regla de decisión y ya no se puede mover. Ya vemos los datos y ya, pues lo que habíamos establecido. ¿Se cumple la regla? Sí, rechazamos. ¿No se cumple la regla? No, no rechazamos. Eso, mero. Número 2, vean cómo
casualmente, entre comillas, casualmente, la estadística de prueba es la suma de las observaciones. Y la suma de las observaciones como que ya había salido varias veces, ¿no? Tanto cuando estudiábamos el problema de la estimación puntual como cuando estudiábamos el problema de la estimación por intervalos. ¿Quién sabe por qué siempre sale la suma de las observaciones? Bueno, casualmente aquí también. Casualmente, la estadística de prueba, la estadística de prueba es justamente la que ya parece ser una especie de estadística natural, ¿no? La vamos a poner entre comillas, estadística natural, o al menos era la estadística suficiente natural, cuando hablábamos sobre la suficiencia natural, la suma de las observaciones de la distribución exponencial. Eso lo vamos a poder generalizar. Ahorita lo vamos a anotar. En general, para distribuciones que pertenecen a la familia exponencial, esta va a ser la estadística de prueba. O bueno, o algo muy parecido a eso. Y otra observación interesante. Vean cómo utilizamos para este desarrollo, en este ejemplo, el hecho de que θ0 era menor que θ1. Eso lo supusimos. Pero no utilizamos en ningún momento los valores específicos, ni de θ0 ni de θ1. La prueba no depende de eso. La prueba no depende del valor específico. Vamos a ponerlo, pero es de los dos en general. Del valor específico de θ1, ¿no? Y de hecho ni de θ0 tampoco. Depende nada más de que si θ0 es menor o mayor a θ1. Usamos que, y lo habíamos pintado en verde, θ0 es menor a θ1, nada más. Tendríamos exactamente la misma prueba, por ejemplo, si θ0 valiera 1 y θ1 valiera 2, o si θ0 valiera 1 y θ1 valiera, por ejemplo, 10 o 100 o 1000. Cualquier pareja de números nos llevaría a la misma prueba. Es decir, θ0 igual a 1 y θ1 igual a 2, por ejemplo, y θ0 igual a 1 y θ1 igual a 1.000.000, nos conducirían a la misma prueba. Nos conducen a la misma prueba. Esta última observación vale la pena analizarla con más cuidado. Eso lo dejamos como tarea moral para los estudiantes. Porque, bueno, evidentemente pues no es igual en la práctica nosotros querer distinguir entre estos dos posibles valores, 1 y 2, son muy parecidos relativamente, o 1 y 1.000.000. Si quisiéramos distinguir entre 1 y 1.000.000, uno pensaría, bueno, pues es fácil, ¿no? O sea, es difícil confundirse. Ves los datos y va a ser muy claro si provienen de un exponencial con parámetro 1 o de un exponencial con parámetro 1.000.000. Esas dos distribuciones con parámetros tan diferentes se comportan muy diferente, al menos cualitativamente. En cambio es más difícil distinguir entre un exponencial con parámetro 1 y otra con parámetro 2. Esas son más parecidas, no es tan fácil distinguir una de la otra. Entonces, a pesar de que la prueba es exactamente la misma, es verdad que, y esto vale la pena meditar sobre ello, los dos problemas en la práctica no son, digamos, como que tan iguales. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo un poco aterrizado de este ejemplo, es como ejemplo del ejemplo. Ejemplo, voy a ponerle subejemplo. Algo como medio canónico, ¿no? En los libros de probabilidades, que la distribución exponencial se utiliza para modelar
la vida media de los focos, ¿no? Ustedes agárrense cualquier libro de teoría de probabilidad, el que más les guste, y van a ver ejemplos donde la distribución exponencial se utiliza para eso. Entonces, porque gusta mucho, pero bueno, parece que es un modelo más o menos adecuado para modelar eso en particular. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que un foco se funda? Entonces vamos a comparar dos lotes de focos. Dos lotes de focos. Y bueno, vamos a anotar esto que viene en todos los libros de probabilidad, al menos a nivel licenciatura. La vida media de un foco puede modelarse aceptablemente bien con una distribución exponencial. Ojo con la parametrización de la distribución de la densidad de la exponencial. Nosotros estamos siguiendo esta convención. Sin embargo, hay otros libros, autores que ponen 1 entre el parámetro, ¿no? Es equivalente, siempre y cuando nosotros tomemos una convención y nos apeguemos a ella y no revolvamos una con otra, tenemos que llegar siempre a los mismos resultados o a resultados equivalentes. Y que la esperanza de una variable aleatoria exponencial con esta parametrización es 1 entre θ. Entonces la situación es la siguiente, hay una fábrica de focos y producen dos tipos de focos, los buenos y los chafas. Los buenos, que duran en promedio 5 años, y los chafas, ejemplos nada más, que duran en promedio 3 años, ¿no? Una fábrica produce dos tipos de focos. Los focos A, que son los, en México les decimos chafas, algo que es de dudosa calidad o de mala calidad. Los focos chafas, que duran en promedio 3 años. En promedio 3 años. Yo digo que eso no es tan chafa, pero bueno. Y los focos tipo B, los buenos, que duran en promedio 5 años. Que duran en promedio 5 años. Entonces nosotros compramos un lote. Un lote significa un montón de focos de los buenos, ¿no? Entonces decimos, no, yo quiero esos que duran 5 años y compramos un montón. Pero pasa el tiempo y nosotros vemos que se están fundiendo muy rápido. Entonces nosotros sospechamos que en una de esas no nos vendieron los focos buenos. A lo mejor nos dieron focos de los chafas. Por error o por lo que sea, ¿no? Pues queremos nosotros de alguna manera abordar ese problema a través de una prueba de hipótesis. Tenemos los focos que compramos y nosotros queremos determinar de alguna manera si en efecto provienen del lote de focos, bueno, si son de los focos buenos, como se supone que así los habíamos pedido y pagado, o si son focos chafas. Es decir, esto de manera estadística lo vamos a poder plantear como nosotros tenemos un conjunto de observaciones independientes, cada foco es una observación, que provienen de una distribución exponencial. Bueno, lo que observamos en cada foco es cuánto tiempo pasó antes de que se fundiera. Y nosotros queremos determinar si esos datos provienen de una distribución exponencial con parámetro 1 entre 3 o con parámetro 1 entre 5. ¿No? Queremos distinguir entre esos dos. Entonces, compramos, vamos a anotarlo, compramos un lote de focos buenos de los B, pero vemos que se funden muy pronto. Ahora, eso no es prueba de que provienen, o sea, de que son focos de los chafas, ¿no? 5 años es el promedio, pero una de esas, por pura probabilidad, te tocó un conjunto de focos que estaban por debajo del promedio. Eso puede pasar, ¿no? Pero igual nosotros sospechamos. Sospechamos
que nos vendieron focos de los chafas. Que nos vendieron focos de los chafas. Entonces nosotros queremos determinar de qué tipo de focos son los que tenemos acá. Queremos hacer el siguiente contraste. Queremos hacer el contraste. Vean, la hipótesis nula es, vamos a utilizar nosotros esta regla de Pulgar que nos dice la hipótesis nula es la que tú quieres rechazar. ¿Cuál es la situación? Nosotros creemos que nos dieron focos chafas. Que nosotros queremos o que nos devuelvan el dinero o que nos los cambien por focos de los buenos. Nosotros queremos probar que en efecto nos dieron focos chafas. De alguna manera para eso hacemos el experimento, ¿no? o el contraste de hipótesis. La hipótesis nula suele ser aquella que queremos rechazar. Voy a utilizar esta regla de Pulgar. La hipótesis nula es la que queremos rechazar. ¿Tú qué quieres rechazar? Quieres rechazar que los focos son buenos para de manera, entre comillas, aceptar que son malos. Y nosotros poderle probar a la fábrica de focos que se equivocaron y nos dieron focos de los que no eran. Bueno, con ese razonamiento, queremos rechazar H0. O sea, queremos probarle al fabricante de focos, probarle a fabricante que se equivocó y que queremos que lo solucione. La alternativa pues es entonces teta igual a 1/3. Entonces, ahora, antes de nosotros hacer un experimento, tenemos que establecer cuál va a ser la regla de decisión. Primero hay que decidir cuál va a ser el tamaño de muestra. Y bueno, nosotros vamos a tomar una muestra de 100 focos. Tomaremos n igual a 100 focos del lote que nos vendieron. Vamos a ver cada uno de estos 100 focos, cuánto tiempo tarda en fundirse y vamos a anotarlo en una lista. Esos van a ser nuestros datos. Pero todavía no lo hacemos. Antes de ver los datos hay que diseñar el experimento y establecer la regla de decisión. Porque si no estaríamos con la posibilidad de cucharear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a observar el tiempo que tarda cada uno en fundirse, que es xy, para i desde igual a 1 hasta 100. Y usaremos la estadística de prueba, pues ya vimos para la exponencial, la estadística de prueba, t igual a la suma de todos ellos. Y que si lo dividiéramos entre 100, pues sería el promedio. Nosotros acabamos de ver que la hipótesis, bueno, y por cierto aquí nos queda también que teta 0 es menor a 1/3. También lo hicimos así para que quedara igualito a como lo acabamos de ver. La idea es que la regla de decisión que acabamos de ver, la regla de decisión aplicada a este subejemplo, pues es rechazar H0 si y solo si T es, como lo habíamos dicho, si T es, si la suma es menor que el cuantil de una gama con parámetros n, en este caso es 100, el otro parámetro era teta 0, en este caso es 1/5, y supongamos que tenemos un nivel alfa igual a, esto se me olvidó anotarlo, 0.05. 0.05. Estos cuantiles uno los puede encontrar en tablas, o si no, aquí les escribo un pequeño código de cómo podemos calcularlo.
Eso, pues simplemente si tuviéramos, vamos a hacer aquí un paréntesis en R. Vamos a poner aquí el triangulito que siempre nos pone. Para calcular el cuantil van a ustedes teclearle Q gamma 0.05. El parámetro de forma es igual a 100. Y el otro parámetro que se llama rate parameter es teta 0. Es 1 entre 5. Y el resultado sale que es, así lo pone R con un 1 ahí, 420.7. Entonces, esa es una forma donde, como ustedes pueden en R, en otros programas es de manera equivalente, calcular este cuantil, el cuantil 0.05 de la gama con estos parámetros, 420.7. Entonces, la regla es rechazar H0 si y solo si la suma de nuestras 100 observaciones es menor a 420.7. ¿Eso qué querría decir? Querría decir que el promedio de nuestra muestra es de 4.2 años. Es decir, tendremos elementos o evidencia estadística para decir si nos dieron focos de los que no eran, si el promedio de nuestra muestra es de que se funden a los 4.2 años. Recuerden que deberían de fundirse en promedio a los 5, si son de los buenos, y a los 3, si son de los chafas. Si sale menor a 4.2, pues podríamos decir si nos dieron de los chafas. Eso lo establecemos antes de hacer nuestras 100 observaciones. Entonces ya está claro. Vamos a tomar 100 focos, vamos a ver cuánto tiempo tarda en fundirse cada uno y vamos a sumarlos. Si la suma nos sale algo menor a 420.7, tendremos evidencia estadística para sustentar la hipótesis de que se equivocaron y nos dieron focos chafas. Y si nos sale mayor o igual a 420.7, no estamos diciendo que sí nos dieron focos de los buenos, simplemente con estos datos no hay evidencia estadística suficiente, no habrá evidencia para decir que nos dieron focos chafas. Entonces hacemos el experimento y resulta que el experimento que T minúscula, o sea, es la realización de la estadística, o sea, la suma de desde igual 1 hasta 100 de los tiempos de vida de nuestros 100 focos, nos sale 422. Es mayor a 420.7. Vemos que T422 es mayor a 420.7. Utilizando la regla de decisión, la decisión es no rechazar H0. Por lo tanto, la decisión es no rechazar H0, que era lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos rechazar H0, pero con estos datos no podemos. Conclusión. Ojo, no estamos aceptando tampoco la hipótesis alternativa. Recuerden que en inferencia estadística las hipótesis nunca se aceptan, solo se rechazan o no se rechazan, pero no rechazar no es lo mismo que aceptar. Conclusión, no hay evidencia estadística con estos datos para sustentar o sostener que nos dieron focos de los chafas. Bueno, ya por último, hay algunos ejemplos así que también ustedes van a hacer en la tarea. Pero una de las observaciones que hicimos ahorita a la primera parte de este ejemplo era que casualmente la estadística de prueba es la estadística suficiente natural de la exponencial. Eso no es tan casual, eso de hecho se cumple para cualquier distribución que pertenezca a la familia exponencial y vale la pena anotarlo.
Esto que vamos a poner por acá, por cierto, es el ejemplo, ahorita lo escribo, 4.14 del libro este que hemos venido siguiendo a lo largo del curso de Víctor Panaretos, Statistics for Mathematicians. Vamos a anotarlo porque esto se puede utilizar para cualquier problema en el cual estemos tomando muestras de una distribución de la familia exponencial. Entonces la idea es que si estamos muestreando, una palabra que suena medio fea, pero si la población que estamos modelando sigue una distribución que pertenece a la familia exponencial, de una distribución, ojo, no confundir distribución exponencial con familia exponencial, de la familia exponencial de un parámetro, para esto que vamos a decir acá, de un parámetro. O sea que la densidad puede escribirse de esta forma, una función que solo depende de θ por una que solo depende de la variable independiente x por e a la. Una función que solo depende de θ por una que solo depende de x. Recuerden que la suma de estas d's, lo que va dentro de la exponencial que solo depende de x, es de estadística suficiente y completa, por cierto, natural para este tipo de distribuciones. Bueno, si eso pasa, ya habíamos visto, ya vimos que la suma de estas x's es suficiente para θ. Suficiente para θ, la que le llaman la estadística suficiente natural. Usualmente la función d es la identidad y t es nada más entonces la suma de las observaciones. Eso es lo que pasa casi siempre. Entonces, con esta estadística suficiente natural nosotros podemos construir una prueba óptima para el caso simple versus simple. Con esta estadística podemos construir la prueba óptima ¿sí? Para el caso simple versus simple. Para el caso simple versus simple, que pues es simple versus simple, todo es simple, y ya habíamos dicho que este problema simple versus simple se puede resolver satisfactoriamente prácticamente siempre. Nada más depende de si θ0 es menor a θ1, como en el ejemplo que vimos, o si al revés, ¿no? No más depende de si tenemos θ0 menor a θ1 o si θ0 es mayor a θ1. No pueden ser iguales porque entonces no habría ningún problema de contraste de hipótesis, ¿no? Las dos hipótesis serían la misma. Y también depende y si esta función de acá, c de θ, es creciente o decreciente. Y antes de que se me olvide, esto que estoy aquí exponiendo es el ejemplo 4.14 del libro que acabo de mostrar acá, del libro de Víctor Panaretos. Y en esta edición que yo tengo acá está en la página 106. Entonces ahí lo pueden consultar con un poquitito más de detalle. Tampoco entra mucho en detalles, nada más como es como yo nomás dice, esto se puede generalizar así. Y bueno, no es que uno le crea, uno prueba que esto de veras es así. Háganlo ustedes. Pero ¿qué estaba yo diciendo? Que, sí. Supongamos que Q subíndice S es el cuantil S de la distribución nula de la estadística de prueba. De la distribución G, vamos a ponerlo aquí abajo. La distribución nula, es decir, bajo la hipótesis nula, de la estadística de prueba T. O sea, la distribución es la función de probabilidad acumulada. Así.
Esto se llama la distribución nula de t. La distribución nula porque es bajo la hipótesis nula, de la estadística de prueba t. Entonces podemos escribir en un cuadrito la función de decisión óptima. Podemos escribir la función de decisión óptima. Y hay 4 casos. Porque depende de dos cosas. Depende si θ0 es menor a θ1 o al revés. Y de si esta función es creciente o decreciente. Entonces aquí hay 2 casos. Aquí hay 2 casos. 2 por 2 son 4 casos en total. Voy a borrar aquí. Igual recuerden que esto está... lo pueden encontrar aquí en este ejemplo del libro de Víctor Panaretos. Vamos a escribir los 4 casos. Si c de θ es creciente o si c de θ es decreciente. Y en cada uno de ellos hay que ver si θ0 es menor a θ1 o si θ0 es mayor a θ1. Entonces pues nos queda a manera de cuadrito. Aquí dibujamos el cuadrito con cada uno de estos 4 casos. Ahí está. En este caso la función óptima de decisión tiene esta forma. Vamos a escribirlo todo en términos de funciones indicadoras, mayor que el cuantil 1 menos alfa. Ojo con los subíndices aquí de la Q, cuando es alfa y cuando es 1 menos alfa. En este otro caso de acá es la indicadora de la estadística de prueba. Si es menor que Q subíndice alfa, ¿saben qué? Mejor voy a borrar las X's, ¿no? Porque si no, no se alcanza a ver bien. Aquí es T mayor que Q1 menos alfa. Creo que se ve mejor así. Sí. Vamos a borrar aquí con cuidado. Así. Ya hice un cochinero, pero bueno, supongo que ustedes no... Ustedes son un poco más prolijos para hacer sus notas. Si están tomando notas. Aquí T menor igual que Q alfa. En este caso de acá, esto tiene como que un poco ahí de simetría, ¿no? T menor igual que Q alfa. Y acá la indicadora sobre T mayor que Q1 menos alfa. Entonces ahí están los 4 casos. Ojo, esto que acabo de decir funciona si esta distribución, la distribución nula de T, es continua. Si no, puede haber ciertos valores de alfa para los cuales no hay prueba óptima. Entonces con eso terminamos. Ojo, esto funciona si la distribución nula de T es una distribución continua. Si no es continua, si es discreta, si no lo es posible, puede haber valores de alfa, del nivel alfa, para los cuales no existe una, no existe una prueba óptima. Pero bueno, con esto terminamos la solución completa, o lo más completa que es posible en estos términos dar, del problema simple versus simple. El siguiente, recuerden que había 3 casos que íbamos a analizar. El siguiente que vamos a ver en el siguiente video es el compuesto versus compuesto. De ahí nos vamos a pasar a ver el simple versus compuesto. Vamos a seguir viendo ejemplos de todo esto. Falta ver entonces esas 2 cosas. Falta ver un concepto muy importante que es el p-valor o valor p o p-value. Esto también lo vamos a discutir. Y finalmente esta dualidad que hemos venido diciendo que existe, pero no lo hemos platicado bien, entre el problema de la estimación por intervalos y el de la prueba de hipótesis. Eso es lo que falta por ver y lo seguiremos discutiendo y exponiendo en los siguientes videos.